La parte alta de Valverde era Tesines, que había una maestra también para niñas y otra para niños. En el Cabo había otra maestra para niñas y otra para niños. Y en las calles también estaba doña Inocencia, que era la maestra de las niñas, y un maestro que era de los niños, que íbamos desde que cumplíamos los 7 años hasta los 9 o los 10 que podíamos hacer bachillerato, los que tenían posibilidades para hacerlo, porque era de pago. La idea que tenían los padres es que quien estudiaba eran los varones, no las mujeres. Las mujeres estábamos para lo que estábamos, para casarnos, o sea, buscar un marido, casarnos y criar los hijos. Y los varones sí, porque eran los que traían el dinero a casa. Entonces, bueno, pues cuanto mejor preparados estuvieran, mejor. Era casi impensable que las mujeres estudiáramos. O sea, eso era pues alguna familia que tuviera un poco la mentalidad más progresista, ¿no? Pero lo normal es que las mujeres nos casáramos y nos dedicáramos a los hijos. Como los maestros no nos enseñaban mucho, yo tuve 3 maestros pagos que mis padres le pagaban para que yo fuera de noche a clase. Y así, bueno, aprendí un poquito más, aunque sea lo que decíamos, las 4 reglas. Porque el libro teníamos 2, el catecismo y el manuscrito. Que el manuscrito era gordito y tenía todo. Matemáticas, lengua, ahí había de todo en un libro, no teníamos más. Lo que decía la señora, la pizarra, el pizarrín, y la pizarra venía con un marquito de madera. Pero claro, te ponías a jugar, la mochilita atrás, llegaba el niño, te daba un golpe, se rompía la pizarra y después, cuando llegábamos a casa, yo salía a veces a las 4 y pico, 5 de la tarde del colegio, iba hasta Nidafe, no sé si saben dónde está Nidafe, a ordeñar. Porque mi papá estaba haciendo pasto, estaba con otros animales y ya con 12 años yo me cargaba 25 o 30 litros de leche en mi espalda. Eran duros, eran duros. Tenías que hacer lo que era como un miedo. Les teníamos como más que respeto, miedo. Y lo que decía el maestro había que hacerlo, porque si no tenías el castigo. Ponerte en la calle de rodillas, en picón, para que todo el mundo pasara y te viera, cosas así. Y uno de los maestros muy atravesados que tuvimos fue don Luis, que siempre recuerdo que estaba todo el día con la botellita del, no sé lo que bebía, pero era alcohol, bebiendo dentro de la clase, pero después se cogía cada hecho que nos pegaba, nos maltrataba. Por todo se ponía a chillar, era un profesor, nos pegaban en los dedos con las tablas. Lo pasamos bastante mal con este maestro, yo por lo menos, sí. Todos eran profesores titulados, pero también había la picardía en aquella época, que si el profesor de turno tenía otras obligaciones, como pasó aquí en Mocanal, que el profesor era delegado, era alcalde, bueno, como anécdota le puedo decir que lo llamaban el 3 en 1. Entonces le pagaba al chico de turno que había terminado bachillerato, pero que no podía salir fuera a estudiar porque para poder hacer carrera había que salir de la isla, pues le pagaba los 4 duros y ese chico era el que daba las clases a los alumnos de aquí de Mocanal. El colegio tenía todos los mapas del mundo, ¿no? Y entonces con una tabla empezábamos España, límite norte con el mar Cantábrico, con una regla, y ahí aprendíamos todo. El que tuviera una falta de ortografía, 100 veces a corregirla. Y yo hoy escribo todavía que no sé si tengo alguna falta de ortografía. Horrible, porque la vida que yo pasé fue muy cruel, eso era un trabajo muy feo. ¿Usted sabe lo que es cargar a la cabeza? 15 kilos de pescado, 18. Yo creo que a 20 ya fue poco. Lo que podía hacer levantar, caminábamos un trozo, soltábamos la cesta, volvíamos a subir y para abajo cargadas de comida. Y hambre, y sed, porque ni agua. A la iglesia para hacer la comunión nada más, porque yo no fui a escuela. Yo no fui a una escuela. ¿Usted conoció a don Ramón Méndez? Bueno, con una hija de don Ramón Méndez que se llamaba Carmen, con esa estuvo 4 años y cerca de los 5, criando niños y en casa de ella. Y después un hermano y una tía que trabajaban en Las Palmas,
Me parece que era con los Villarreales, con una gente de esas, me llevaron para Las Palmas. Y allá terminé de hacer la comunión. Eso fue lo que fui yo de clase. Aquí el colegio fue fundamental, sobre todo el instituto, porque aquí había una rivalidad en los pueblos, ¿no? Aquí a los de Valverde decían los de la villa, porque como consideran que es la capital, pensaban que nosotros creíamos inferiores a ellos. Pero después con el instituto, que estudiaron todos juntos, ya eran todos amigos y esa rivalidad se perdió. El instituto unió a todos los pueblos. Este era un pueblo agrícola, era un pueblo muy pobre. Incluso muchas de las personas no eran dueñas de la tierra, entonces tenían que trabajar. Mi madre me contaba, ellos tuvieron suerte porque mi abuelo emigró a Cuba y sabía leer y escribir, y entonces obligó a todas sus hijas a aprender a leer y a escribir. Iban a la escuela y estuvieron yendo hasta los 11 años, a partir de los 11 años ya las echaban de la escuela y se tenían que dedicar a trabajar. En la época de mi padre había un maestro aquí, que el maestro que le dio clase a mi padre me dio clase a mí también. Todo el mundo iba. Lo que pasa es que a lo mejor ibas hoy y mañana no ibas. Fue la época esta de la posguerra que un montón de gente se fue para Venezuela, se iban familias enteras para Venezuela y se llevaban a sus hijos y a la mujer y a todo el mundo. Y claro, no te podían hacer otra cosa. No, ¿por qué no viniste ayer? Porque mis padres no me dejaron porque tuve que ir con las vacas porque... O sea, que era lo que había. Había que ir a la escuela y después salir de la escuela e ir a trabajar inclusive, ayudar a los padres. Me dio muchísima pena porque mi padre era una persona bastante inteligente, muy inteligente, era más bien autodidacta, o sea, él leía mucho. Pero claro, las circunstancias de la vida no le permitieron que pudiera tener una carrera, ni soñarlo, porque sus familias pues no eran ricos, no tenían dinero. Chicos que eran muy inteligentes y se quedaron frustrados porque económicamente no podían salir. En la época mía la educación obligatoria era a partir de los 6 años, de los 6 a los 12. Eran escuelas para niñas y escuelas para niños. La escuela de las niñas era siempre una mujer, la escuela de los niños era siempre un hombre, todo por separado porque no había colegio, eran en casas alquiladas. En esa época las niñas estábamos separadas de los niños tenían su maestro y las niñas tenían su maestra. Mi madre, como éramos tantos chicos, porque nacimos 5 o 6 seguidos, nos mandaba con personas de estas más o menos que tenían cierto conocimiento y cierta ortografía y esto y tal y cual, y desde que yo tenía 3 o 4 años mi madre nos mandaba con una chica de esta, una mujer de esta en Valverde. En mi casa se valoraba bastante que aprendiéramos, que supiéramos, tanto mi padre como mi madre se empeñó en que nosotros éramos 3 hijas, pues que las 3 fuéramos a la escuela. ¿Por qué era ese entusiasmo de los padres de aquella época de que los hijos estudiaran? Porque querían que sus hijos tuvieran una vida mejor de lo que ellos tenían, porque la vida del campo era muy dura. Si no llovía, en aquella época no había pozos, no había agua, no había nada. Si no llovía no se cosechaba, si no se cosechaba no había comida. Mis padres se dedicaban a criar animales y a coger hijos en el verano, y como no eran pobres tenía que ir a trabajar, ayudarles a eso, y no me mandaban al colegio. Con la maestra, la primera que tuve, que se llamaba doña Guillermina, fue la que me enseñó a leer y a escribir las 4 reglas, y después la señorita Antonia fue con la que terminé la primaria, y gracias a ella yo le estoy muy agradecida, y como yo muchísimas chicas de aquí del pueblo, porque gracias a ella pudimos estudiar bachillerato y estudiar una carrera. Mi padre, siendo analfabeto, pero muy culto, con una inteligencia muy superior, que si hubiera cogido una época donde hubiera podido estudiar hubiera sido una eminencia, me hizo la pregunta: ¿tú quieres estudiar, Mari Carmen? Digo, sí, yo sí quiero estudiar, papá. Dice, pues tienes que ir a Valverde. ¿Cómo vas a Valverde? Caminando. Iba caminando y venía caminando. Sin un calzado adecuado, porque no teníamos calzado adecuado,
sin una ropa adecuada, porque no teníamos ropa de abrigo, sino además en aquella época una niña con pantalones hubiera sido el escándalo, sino con esos trajitos, con la telita que mi madre me hacía el vestido. Los que podíamos ir a hacer el bachillerato y tal y cual éramos de familias que estábamos más o menos un poquito mejor que a lo mejor que el resto, que eran gente del campo y de esto y del otro, que es de lo que se vivía en aquella época y es lo que había. No, yo aprendí después de 23 años, lo poquito que sé. Era muy costoso para muchas personas que no tenían a lo mejor ni luz eléctrica y se pasaban por la noche estudiando y preparando los exámenes con la luz de una vela y con un quinqué o con una cosa de estas, ¿no? Mi marido se fue a Venezuela, estuvo un año y cuando me escribió me dice una vecina, dice, pero ¿a ti no te da pena de que te lean las cartas de tu marido, que tú puedes aprender a leer y a escribir? Digo, yo ya no aprendo. Y todos los días iba con ella a mediodía a darme la clase y me decía, la L y una O dice lo. Y así aprendí y yo leo ya en cualquier sitio. Lo que no sé leer para nadie, sino para, sí, pero sé leer en una revista, en un periódico, sí, lo pongo a leerlo. Y dice todo lo que dice. Lo que no sé es escribir los apellidos o un nombre en mayúsculas, sino con todo, porque no las aprendí, claro, sino... Para que estudiaran, para que supieran su mano derecha y para que fueran gente, porque no hacemos burros. El que no sabe sino ver tu abuela, como que de burrona, como no sé escribir ni sé leer. Para mí siempre fue una responsabilidad muy grande el que yo tuviera que tuviera que aprobar todo, primero porque si suspendía me quitaban la beca, y segundo porque mis padres tuvieron que emigrar a Venezuela para poder trabajar y poder mantenerme a mí en mis estudios. Y don Patricio y ese, el hijo de doña Argelia, daba escuela ahí a las niñas, y un señor de afuera venía a dar escuela a los varones arriba en Casapancho de la Curva. Era la escuela de ellos. Eso sí me acuerdo yo. Aquí en la casa del cura, aquí detrás de la iglesia, en la parte baja era donde estaba la academia. Y aquí daban clase los maestros de aquí del pueblo. O sea, daba clase don Luis Arbero, que era el marido de doña Guillermina, daba clase don José Padrón Machín, o José Zamora, que nosotros lo conocemos aquí, que era el cronista de aquí del Pinar, el maestro Chano, había bastantes maestros que daban clases y luego ellos iban a examinarse, o sea, y les daban clase y luego se examinaban libres, porque aquí no había, hasta que abrieron el instituto en Valverde. Lo que es sumar, restar, multiplicar y dividir para mí ha sido esencial. Inclusive yo era muy fácil de cabeza. Yo me podía empezar a preguntar números, iba sumando como si tuviera una calculadora. Mi cuñado Juan Ramón, el médico, dio clases de física y química y de matemáticas. Después habían otros que daban lengua. Mi cuñado era médico, no era profesor, pero daba clases de física y química. Y así fue como se fundó la academia, y gracias a eso, porque de hecho los que estudiaron anteriormente tuvieron que salir fuera a hacer el bachillerato fuera. El que tenía con qué, el que no tenía, pues no podía estudiar. Yo me iba para ordeñar los animales y como el maestro nos hacía los concursos esos, yo iba diciendo 5 y 4, 9 y 8, 17, y 7, 24, y 6, 30. Yo mismo me los iba haciendo por camino, entonces. En Valverde habían 3 escuelas de chicos y 3 escuelas para chicas. Una en El Cabo, otra en Tecine y otra en lo que llamamos La Calle, que es la parte del centro de Valverde, digamos, donde está la calle principal. Ese barrio se llamaba La Calle. Doña Inocencia Durán era una maestra de primaria nacional. Una gran maestra, era una gran maestra con mucha disciplina, con gente ya mayor le tenía bastante respeto, imponía a ella siempre su criterio para estimulando a los discípulos. Se formó una especie de academia, dijéramos, que doña Inocencia era la presidenta, dijéramos, de la academia. Después había un profesor de matemáticas que era don Valentín Padrón, que ese señor nos daba matemáticas
y física y química y algo de francés que sabía él. Y entonces todo el día lo pasábamos de casa de uno a casa del otro, porque no había un local que fuera la academia, ni el instituto, ni había nada de eso. Venía una academia donde estaban los jueces, curas, un montón de personal cualificado, pero que no eran profesores, sino se dedicaban a enseñar en una academia y después ya venían de Tenerife para examinar. Doña Inocencia nos daba clase en su casa, incluso a veces estaba hasta enferma y nos daba clase acostada en la cama y nos ponía todos alrededor de la cama preguntándonos las lecciones, con una varita larga de esas para si alcanzaba alguno por algo. Ella era muy recta, además estaba con el bastón aquí puesto y como te portaras mal, lanzaba el bastón, no te daba con el bastón, pero lo lanzaba con coraje, con genio. Dio mucho valor a la generación nuestra, a la mía y a la anterior. El latín nos lo daba don Francisco Méndez, que era hermano de un cura que estuvo aquí en Valverde, que procedían de Tenerife. Y él también estuvo a punto de ser cura, pero en el último año ya del seminario decidió no seguir lo del sacerdocio y se echó fuera del seminario, pero latín sabía por un tubo, porque aprendimos latín y teníamos latín desde primero de bachillerato hasta sexto si hacías letras. Íbamos a la escuela, porque era obligatorio que íbamos a la escuela y no aspirábamos a nada, sino todo era la supervivencia que había, casi todo era ejercicio físico, era corriendo, eran buenos maestros, buena educación, ¿no? Tenían un material didáctico que era muy bueno. Yo no me acuerdo de que a nosotras nos pegaran. En el Pinar sí había eso que mandaba carga, pero no, a nosotros no. La palmeta, que era la regleta, la regla o palmeta, que nadie se traumatizó. Había que ir a misa todos los domingos, o sea. Nosotros nos obligaban a ir a misa cuando pequeñas. Si no íbamos a misa los domingos, la maestra nos ponía una falta el lunes. Porque lo primero que te preguntaban si fuiste a misa cuando ibas al colegio. Y por no ir a misa tenías un castigo. Después era obligatorio hacer la primera comunión, era obligatorio hacer la confirmación, o sea, todo lo que se refería a la iglesia era obligatorio. Y además el cura en el pueblo era una autoridad. O sea, lo que dijera el cura, el alcalde pedáneo y la Guardia Civil, pues eso iba a misa. Y nosotros aquí en el Pinar teníamos Guardia Civil. Aparte de Valverde, éramos el único pueblo de la isla que tenía un cuartel de la Guardia Civil, porque no sé si ustedes lo habrán oído, pero bueno, en Los Piñeros, por lo menos lo que yo conozco, ¿no? O sea, siempre ha sido un pueblo rebelde. Al entrar a la clase, lo primero era todos en pie a rezar. El que no supiera presignarse y no supiera el Padre Nuestro, ese día ya llevaba caña. Pero claro, éramos ruines también, había niños ruines y niños buenos, y unos pagábamos por otros. Mis padres hablaban bien de sus maestros, tanto mi madre de una maestra que tuvo que se llamaba Doña Inocencia, como mi padre. No me hablaban de que los castigaran, de que los pegaran, y eran maestros, o sea, no era cualquiera. Don Samuel lo más que hacía era ponernos cara a la pared. Y siempre nos decía, porque discutíamos un niño con el otro, entonces decía, bueno, tú por faz y tú por fos, cara a la pared los dos. Recuerdo una vez, él dormía mucho en la escuela. Sí, ese hombre tenía más de 70 años, más viejo que yo cuando estuvo en la escuela. Y entonces se dormía y ponía los pies así como los tengo yo, y nos sentó un día muchos, casi media escuela, porque nos portamos mal todos. Y le amarramos los cordones de los zapatos. Pobre hombre, cuando se levanta, que va a caminar, claro, se cae de la escuela porque estaba con los pies amarrados. Yo era muy malo en la clase, le escondía la regla al maestro, tenía un palito también allí, una caña se la quitaba. Yo iba siempre a la escuela con miedo. Yo le tenía mucho miedo porque el maestro era un maestro de estos de los de antes,
de que las letras con sangre entran y era un tío que estaba ya, era una persona que estaba ya mayor y estaba medio desequilibrado, pienso yo, y nos maltrataba hasta físicamente, ¿sabes? A los chicos. Una de las cosas era cogernos por las dos orejas y suspendernos en el aire y mantenernos ahí por las orejas. Otras veces nos cogía una oreja y la retorcía y empezaba a dar vueltas a la mesa con nosotros tirándolo por eso. Los profesores no pueden regañar a los alumnos porque todos son problemas. Antes no existían esos problemas. Si regañaban el profesor, le regañaba al alumno, íbamos a casa calladitos, porque entonces en casa los padres nos regañaban otra vez, nos pegaban, y ahora es al revés. Yo me acuerdo que yo me vomitaba el desayuno montones de veces con ese maestro. Antes de empezar el bachillerato fue eso, ¿sabes? A los profesores los respetábamos de una manera fuera de lo normal, que hoy me he enterado yo que hasta se enfrentan los chicos con los profesores y algunos profesores hasta les cogen miedo a los chicos en vez de... Nosotros es que le teníamos, no era pánico, no era miedo, era del respeto que le teníamos. Nosotros éramos incapaces de darle una contestación mala a un profesor, ni de enfrentarnos, ni rebatirles nada de nada, sino lo que nos dijeran. Los fines de semana hubo un tiempo que nos daban leche en polvo y queso amarillo. Teníamos que llevar una bolsita para que nos vieran, porque venían unos bidones grandes de leche en polvo a los maestros para repartirlos para los alumnos. Y un cachito de queso amarillo, unos quesos de esos grandísimos amarillos que no nos gustaba porque uno no estaba acostumbrado a eso, yo no me lo comía. Y tenía queso vaca a comer eso. No me gustaba. Doña Inocencia era una mujer que tenía una personalidad tan fuerte y tan... que imponía, y entonces nosotros íbamos por la calle y si veíamos a la maestra, si podíamos nos escabullíamos por otra calle, no eso para no tropezarnos con ella. Ponerte de rodillas en el suelo con los brazos en cruz y cargarte los brazos con libros al peorcito de la clase para que se supiera comportar. Creo que eso no es necesario en la educación. Estoy de acuerdo con los profesores de hoy. Lo más mal que recuerdo es escuchar a mi abuelo en casa una vez diciendo que Franco era un bandido, no sé por qué lo decía, porque no lo entendía. Y yo voy al colegio y veo el cuadro y le digo a los compañeros, digo, este tiene cara de bandido. Cuando todo el mundo empieza a reírse, se lo dicen al profesor, el castigo mayor que he llevado fue este. Fíjate si era franquismo lo que había. Hoy incluso hay padres que le dan la razón a los chicos en vez de a los profesores. Y yo no soy partidario de eso, porque yo pienso que aunque no tenga la razón un día el profesor por lo que fuera tal y cual, si un niño viene quejándose de que el profesor le hizo eso tal y cual, lo que hay es que decirle es por algo será. Con mucho orgullo puedo decir que de mi época, la única que estudié fui yo, pero la única que fue al campo también fui yo. Porque en esa época, el que las chicas fueran al campo, en la época mía, como que ya era como una vergüenza, como que las chicas tenían que estar en casa, tenían que aprender a bordar, aprender a coser, aprender a hacer las labores del hogar, pero ir al campo como que ya era como un desprestigio, no lo consideraba. Pero yo me venía de vacaciones y me iba al campo a trabajar. Mi madre y mi padre como que no les gustaban mucho y decían, no, hay que reunir el duro para poder volver. Cuando yo regresaba al colegio, mis compañeras de colegio, que en aquella época el boom era Bajamar, que fue cuando empezó los apartamentos en Bajamar, unos iban de alquiler, otros eran comprados, porque claro, yo estaba en un colegio de monjas donde había niñas ricas. Y me preguntaban, ¿dónde fuiste de vacaciones, Mari Carmen? Y yo le contestaba muy discreta, pues mira, a la playa de mi pueblo. Y la playa de mi pueblo, que es el Pozo de las Calcosas, la conocí después de que me casé. Ahora creen que no se pasó nada y que esto es una maravilla. Pues no, pasamos lo nuestro. Hoy se dice que hay una crisis. Todos se habla de una crisis, pero crisis la que teníamos antes. Mi madre a lo mejor hacía queso y el queso se vendía para poder comer. Y a lo mejor no comíamos queso, porque había que venderlo y cosas así. Y para ir a Gran Canaria se te daba 4 días.
en el barco, en los veleros. En los veleros no, los barcos negros. Después ya tenía yo unos tíos en Las Palmas que estaban ricos y nos mandaban pescado salado y nosotros después, cuando la sequía, ellos tenían un aljibe que habían arrendado a uno y entonces nos dieron esa agua y ya nos fuimos a las cubas a coger agua, porque íbamos a las cubas hediendo a gasoil y a gasolina, las cubas de agua, porque no había agua, no llovía. El más viejo era tan inteligente, porque era un niño inteligente, y lo sacamos de la escuela para que fuera a pescar con el padre. Mira qué inteligencia tenemos. Y después ya los otros, ya que ya tenía posibles, sí me gustaba que estudiaran, y no estudiaron. Yo tengo ahora un nieto que le digo, tú estudia, tú no... porque me parece que estudiando tiene todo. Haciendo magisterio y después trabajando de maestra, descubrí que esa era mi vocación. O sea, yo soy docente hasta que me muera. O sea, me encantan los niños, me encanta la pedagogía, me encantan los profesores, me encanta la enseñanza y me encanta mi isla. Por eso estoy aquí. Deben de saberlo porque si algún día esto cambia y se pone, porque el mundo lo vemos que está, por lo menos que vean que los sacrificios que hicieron los padres. Si algún día ellos tienen que hacerlo, aunque sea por los hijos, y sí, yo creo que es bueno que lo supieran. Ellos ignoran lo que uno pasó. Que estudie, que Dios le dé cabecita para que estudie y saque algo para el día de mañana. Eso es lo que yo quiero verlos a todos. Porque para mí todos son buenos, todos. No tengo que decirte ninguno, ni de nuera, ni de hijo, ni de nieto, ni de nadie. Los quiero a todos. ¿Cómo volvías tú de la escuela? Pues volvía si mi madre no había llegado a casa, pelando papas y poniéndolas en un caldero. Y después con un huevito, con algo, se comían. Y así aprendí a hacer de comer. Y yo con 9 años le hacía la comida a mi madre, le llevo 9 años a mi hermana, y yo le escachaba bien escachadita la comida y se la daba a mi hermana. Yo la bañaba y le hacía de todo, porque mi madre a veces venía del campo a las 2 de la tarde y a mi hermana estaba comida y estaba todo.